Fe de Maranata. Este es el tema de hoy. Fe de Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene, el Señor vendrá. Entonces la fe de que el Señor viene, la fe de Maranata. Esto es lo que significa Maranata. El Señor viene, el Señor vendrá. Mateo capítulo 16, verso 28. Vamos a leerlo. Y Mateo 24, verso 14. Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos no van a querer morir hasta que vean al Señor viniendo en su reino. Porque el que lo desea así es porque está haciendo la evangelización mundial. Quieren ver la venida del Señor y por eso se aferran a la evangelización mundial. Como dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Porque la Biblia registra la promesa de la venida del Señor Jesús. En Juan 14, verso del 1 al 3, vamos a leer que dice que en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. El Señor viene. El Señor lo prometió. Yo vengo por segunda vez. Mateo 26, verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor vendrá. Lucas capítulo 21, verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Señor lo está prometiendo que Él va a venir. Él va a venir por segunda vez. Muchos dicen: yo he creído en Jesús como el Cristo, pero no creo que el Señor va a venir por segunda vez. En otras palabras, tú mismo estás confesando con tu boca que tú no has creído en Jesús como el Cristo. Porque el que cree en Jesús como el Cristo vive como que ha creído y vive aferrado como que el Señor viene por segunda vez. Y si vives aferrado porque el Señor viene por segunda vez, pues has creído en Jesús como el Cristo. Entonces son dos cosas que van unidas. Si tú has creído en Jesús como el Cristo, tú has creído que el Señor viene por segunda vez. Pero tú no puedes decir que has creído cuando tú no crees que viene por segunda vez. Tipo de venida de Jesús. Nosotros no sabemos el tiempo ni la hora. Mateo 24, 36 y Marcos 13, 32. Mateo 24, 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No sabemos, no podemos decir el Señor viene en el 2030 o el Señor viene en el 2027 o el Señor viene mañana. Nosotros no sabemos, solo Dios sabe. Mateo 24, del verso 42 al verso 44, no sabemos la hora en que el Señor va a venir. En Hechos capítulo 1, verso del 6 al 7, solo el Padre lo ha puesto en una sola potestad. En Apocalipsis capítulo 3, verso 3, no sabemos ni la hora. Y Mateo capítulo 24, verso 14, hay una pista. Hay una pista. El Señor nos muestra una pista. Después que vienen ciertas señales que ahí nos muestran, ¿cuál es la última que nos muestran para que el Señor venga? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor va a venir cuando el evangelio se haya testificado hasta lo último de la tierra. Así va a venir el Señor. No es porque el sol se está oscureciendo, o no es porque haya guerra, o no es porque haya hambre. No. Todas estas cosas sí van a pasar, todas estas cosas tienen que acontecer.
Pero para que el Señor venga, tiene que cumplirse Mateo 24:14. Será predicado, será testificado este evangelio, el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio que ha predicado toda la iglesia primitiva, que ha predicado el propio Noé, pregonero de justicia, por 120 años. Nosotros, los que hemos creído en Jesús como el Cristo, esto es lo que testificamos. El que no testifica a Jesús como el Cristo no está aferrado a la segunda venida, aunque diga que cree, aunque diga que ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Tú tienes que creer en Jesús como el Cristo para poder verdaderamente creer que el Señor viene por segunda vez. Porque el Señor le dio una promesa a sus discípulos, la promesa dada a los discípulos de Jesús. Mateo capítulo 10, verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Te están persiguiendo aquí, sal y corre hacia otra. El Señor viene, testificando que Jesús es el Cristo, que el Señor viene. Podemos ver la promesa que el Señor le da a sus discípulos, dada a los discípulos, mejor dicho, lo podemos ver también en Mateo capítulo 16, verso 28, en Marcos capítulo 9, verso 1, Lucas 9, 27, Marcos 24, 34, Marcos 13, 26, verso 30, y en Lucas capítulo 21, verso del 20 al 28. Porque la fe de los apóstoles, la fe de los discípulos, vemos a Santiago en Santiago capítulo 5, verso del 7 al 8. ¿Cuál era esta fe? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor viene. No sabemos el día ni la hora. El Señor viene. Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 29 al 31. Vamos a ver ahora a Pablo. Vimos a Santiago, ahora vamos a ver a Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El que tiene esposa, como si no la tenga. El que llora, pues que no llore. En otras palabras, Pablo está diciendo, pónganse los zapatos, muévanse, hagan la evangelización. El Señor viene. El Señor viene. Esta es la fe. Esta es la fe que nos muestra Pablo, la fe que nos muestra Santiago. El Señor viene. Déjense de estar casando, déjense de estar dando en casamiento. El Señor viene. Si te casas, que sea porque el Señor viene. Si bebes agua, que bebas porque el Señor viene. Si comes, si te vistes, que comas y te vistas como que el Señor viene. Porque si como, es para alimentarme para seguir haciendo la evangelización mundial. Si bebo agua, es para recibir fuerza para seguir haciendo la evangelización mundial. Porque es el Señor quien nos guía. No es hombre, no es mujer, sino con su Santo Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 3 al 12. Vamos a leer el verso 12 solamente. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, encendiéndose, serán desechosos y los elementos, siendo quemados, no se fundirán. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos del 6 al 10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 15 al 18.
Vemos en Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ni para mí estimo preciosa mi vida, ni yo mismo me importo. Es la evangelización, es el evangelismo, es la fe de Maranata, de que el Señor viene. Es hacer la evangelización. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 y verso 20. El verso 12 dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y el verso 20, el que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Como el mismo Señor se lo revela a Juan, y vemos cuál es la fe de estos apóstoles, de estos discípulos. Ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Si vives, vive como que el Señor viene. Si comes, come como que el Señor viene. Si te casas o te das en casamiento, que sea para la evangelización. Que sea para la evangelización. Si no te casas, que sea para la evangelización. Para seguir llevando este evangelio hasta lo último de la tierra. Porque el Señor quiere que prediquemos el evangelio. Que si hemos creído en Jesús como el Cristo, verdaderamente vivamos como que hemos creído que Jesús es el Cristo y que viene por segunda vez. ¿Cuál es la fe de los últimos tiempos? Mateo capítulo 25, verso del 1 al 13, en Primera de Juan capítulo 3, verso del 2 al 3, en Primera de Pedro capítulo 4, verso del 7 al 11, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 1 al 11. Ahí está un ejemplo de cómo se nos muestra que hay que estar preparado predicando la palabra. En Primera de Juan capítulo 3, verso del 2 al 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la fe en los últimos tiempos. La conclusión de aquellos que han visto la dirección de Dios. El objetivo por cual han creído, el fin de sus vidas, el fin de la vida de fe es testificar la palabra. Es vivir la vida, es vivir la fe de Maranata, de que el Señor viene. Este es el objetivo por el cual hemos creído. El fin de nuestras vidas está en hacer la evangelización mundial. Si el Señor viene en nuestros días, porque así Él lo ha prometido, pues iremos los que hemos creído en Jesús como el Cristo. Porque la fe de Maranata es creer que el Señor viene por segunda vez.